La sentencia más injusta de todos los tiempos. Es el título para el día de hoy. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 6 al 20. Y la palabra dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso. Está refiriéndose a Pilato, que se encargaba de hacer eso. Cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Es decir, parece que Pilato tenía discernimiento. Se daba cuenta que los sacerdotes lo habían entregado, pero por envidia. Mas los principales sacerdotes, es decir, los religiosos, ¿verdad?, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿a quién quería satisfacer? ¿Se dan cuenta? Es por querer satisfacer a la gente. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, en forma de burla desde luego: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Podemos apreciar, hermanos, que Pilato, con mucha claridad, él intuyó que Jesús, el hombre que tenía al frente, era totalmente diferente a todos los demás presos que le habían pasado por sus manos. A lo que él ya, con esa experiencia, vamos a decir, él se daba cuenta que Jesús era muy diferente a todos los que habían llegado. De tal manera que él prácticamente estaba convencido de la inocencia de Jesús. Y a continuación veremos algunos de los intentos que él hizo para poder liberarle, aunque finalmente, como leímos, terminó cediendo cobardemente ante la presión de grupo. Como a veces sucede en el trabajo, en las escuelas, en la universidad, comienzan a ceder ante la presión de grupo. Ya para que no me pongan gorro, aún en la casa, cuando comienzan a presionarte, muchas veces cedes y prefieres obedecer a los hombres antes que a Dios. Y es lo que pasó con Pilato. Cobardemente, él cedió ante la presión de los religiosos, de los dirigentes judíos y de todas las multitudes que se habían reunido en esa oportunidad. Primera lección así por encima: jamás tú puedas hacerle caso a la multitud antes que a Dios. Primera lección, ahí de inmediato. Porque siempre la multitud o la gente puede venir de donde sea. Puede venir de afuera, puede venir del trabajo, pero también de en tu propia casa. También se presenta disfrazado de diferentes formas. Y no menciono porque no vayan a decir: ¡ay, lo dice por mí! No, es en general. Porque sucede y hay presiones. Vamos a empezar. Dice: en el día de la fiesta, dice que le soltaban a un preso. Dice: ahora bien, versículo 6, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Es decir, la gente
era la que decidía, no decidía él como autoridad, sino la gente. Y Marcos comienza explicando la costumbre que tenía el gobernador de poder conceder la amnistía a un preso que era elegido por el pueblo durante la fiesta de la Pascua. Pilato pensó en aprovechar esta coyuntura para poder conseguir el indulto de Jesús, al que propuso como un candidato. Hay que indultar a Jesús. Fue Pilato, fíjense, quien propuso. Sin embargo, al hacer esto, ya estaba dando por hecho que Jesús era culpable, porque no puedes indultar a alguien que no es culpable. ¿Sí me entienden? ¿Cómo le indultas a alguien que todavía no ha sido juzgado? Pero entonces cuando él ofrece que se le indulte a Jesús, ya estaba preconcebiendo de que Jesús estaba condenado. Si no, no hubiera tenido sentido indultarle. ¿Sí entendemos esa parte? Ahora, esto hacía que esta maniobra de Pilatos fuera demasiado arriesgada, puesto que si el pueblo no elegía a Jesús para ser liberado, inmediatamente tendría que ser condenado a muerte, porque ya lo condenó. Lo acababa de condenar así. ¿Sí entienden cómo usaba? Es decir, era como una espada de dos filos, que no se parece a la Biblia, desde luego. Si no se cumplía, si no lograba lo que él quería, se iba a dar vuelta y iba a atentar contra lo que él quería hacer. Dice, y había, versículo 7, uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Era un revoltoso. Él se había levantado probablemente contra el gobierno de Roma, y en esa revuelta pues había matado a alguien. Y lo dice claramente. Así que finalmente el asunto se tendría que decidir entre Jesús el inocente, el puro, el santo, el limpio, y Barrabás, un hombre que mató, un homicida. ¿Qué tal comparación? Yo pregunto, ¿hay algún punto de referencia ahí que pueda más o menos ser similar? Pero esa era la decisión que se tenía que tomar. Hermanos, Barrabás es mencionado en los 4 evangelios, y por lo que nos mencionan era un preso bastante conocido por el pueblo. Por eso que la gente pidió a Barrabás cuando pidió a quién van a soltar. Entonces toda la gente lo conocía. ¿Por qué? Porque había participado en la revuelta y algunos probablemente lo veían como un héroe. ¿Sí van captando la idea? ¿No? Entonces, parece, según los indicios que nos da la palabra, él había sido detenido bajo, si quisiéramos contextualizarlo a nuestros tiempos, habría sido detenido bajo los cargos de terrorismo, de insurrección y asesinato. Es decir, que estaba pues terrorista y estaba grave, ¿no? Entonces, más o menos eso era, para que ustedes entiendan cuáles eran los cargos de Barrabás. Y todo apunta a que era pues un combatiente muy, muy aguerrido y hasta sanguinario, como dice acá, en contra de las autoridades romanas. Se había sublevado en contra de la autoridad romana, recordando de que el pueblo judío estaba sometido, ¿verdad?, por el imperio romano en esos tiempos. Ahora, Jesús había sido acusado por los judíos como el rey de los judíos, con el fin de hacer creer a Pilato que Jesús también era un revolucionario tipo Barrabás. Por eso que les van por ahí más o menos la línea. Seguramente, hermanos, por el hecho de que ambos presos se enfrentaban a acusaciones muy similares, ojo, acusaciones, no digo que sea cierto, sino acusaciones similares, fueron propuestos entonces como 2 alternativas equivalentes. Uno por otro, ahí está. Y en cualquier caso, el simple hecho de sugerir que Jesús y Barrabás pudieran tener algo en común, eso es una desfachatez. Eso es un atentado en contra del Dios de la gloria, en contra de ese Dios santo, de ese Dios bueno, de ese Dios justo. Pero cuando la mente está cegada, cuando el entendimiento no llega a esa comprensión de quién es Jesús, entonces a Jesús se le trata como cualquier guiñapo. Porque eso es lo que hicieron ahí. Al comparar a Jesús con un hombre común y corriente, ¿y de qué calaña? ¡Qué humillación! Que a Jesús, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso,
lo tengan que comparar con un delincuente. Fíjese el grado de humillación. ¿Cómo lo están comparando? Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Cuál era el propósito de Pilato ahí? Pues sin duda, hermanos, él estaba tratando de alguna manera, buscando la forma de librar a Jesús. Si vemos las intenciones. Él sabía que la razón por la que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús era porque tenían envidia de él. Y eso lo dice en el versículo 10. Tenían envidia de él. Por eso cuando les presenta la posibilidad de liberar a Jesús, él tenía la esperanza de que el pueblo se distanciara un poco de la opinión de los líderes religiosos. Y dijeran: no, pues ya sí fuimos movidos, pero ahora nos comenzamos a distanciar. Puesto que el gobernador había visto de toda la aceptación que Jesús tenía, desarrollando su ministerio, la multitud cómo le seguía a Jesús. Y entonces él pensó y dijo: no, pues es una buena oportunidad para que la multitud reflexione y a ver si reaccionan, ¿verdad? Y puedan hoy día liberarlo, puedan aclamarlo como su Mesías una vez más y librarlo de esta situación, porque él sabía que él era inocente. Y seguramente esperaba que toda la multitud tornara a su decisión, que todos cambiaran nuevamente, y de esa manera el verse librado de esa conciencia acusadora, desde luego, porque estaba condenando o iba a condenar a un inocente. Pilato había colocado entonces delante del pueblo judío y dos interpretaciones opuestas: la esperanza mesiánica en Jesús y el otro personaje que ya vemos, que también era de alguna manera una esperanza, porque era un revolucionario. ¿Jesús en algún momento se levantó en contra de Roma? No, pero los judíos lo habían hecho ver como tal, como un revolucionario. Como vemos, por un lado estaba Jesús, que actuaba solamente con el poder de la verdad y el amor, pero por el otro lado estaba ¿quién? Barrabás. Barrabás, que era un partidario de la violencia y de la lucha armada, sin importar las consecuencias. Él quería que sus ideologías triunfaran, aún a costa de la muerte, aún a costa de matar a alguien. Este gobernador romano, él ingenuamente, porque el hombre, por más sabio que sea, tiene algo de ingenuidad, y eso le pasó a Pilato. Él ingenuamente consideraba que si presentaba delante de ellos a un criminal como Barrabás, definitivamente el pueblo tendría que escoger a Jesús. ¿Por qué razón no iba a escoger a Jesús? ¿Había algún motivo? O sea, él, dentro de sus cálculos, él decía: pues si le presento a este que es un criminal y que todos saben, seguro van a escoger a Jesús, porque Jesús pues gozaba de la simpatía. Pero sus cálculos fallaron. ¿Por qué? Por una razón: porque él ignoraba cómo era el corazón humano, porque él no había leído la Biblia, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esa es la razón. Tal vez él no se conocía a sí mismo. Y lo cierto es que todos nosotros, hermanos, tenemos que estar enfrentándonos constantemente con la decisión de escoger entre Cristo y Barrabás. La honestidad y el engaño, la paz y la violencia, el amor, el odio, la legalidad y la ilegalidad, la humildad y la arrogancia. Y esa es una toma de decisiones permanente y constante en la vida del ser humano. Todos los días. ¿Por cuál te vas a decidir? Porque no solamente vas a decir: yo me decido por esto, sino que tienes que hacerlo, tienes que cumplirlo, y tienes que ser consecuente con lo que vaya a pasar al decidirte por un camino. Porque no solamente dices: yo decido. Si tú decides, por ejemplo, ingresar a la universidad a estudiar medicina, tienes que saber de que te vas a tener que pasar malas noches, y muchas, y que tu vida va a ser para hacer guardias. ¿Sí o no?
y que te pueden llamar a cualquier rato y tienes que ir. O sea, estás decidiendo eso. Entonces, es como cuando tú entras a un trabajo, ¿sabes a qué? ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto? No, es que no. Pues sí, tú sabías. Igual, tú decides por Cristo o decides por Barrabás. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato, hermano, no creía entonces en la honestidad de los líderes judíos y de ninguna manera había aceptado esa pretendida lealtad al César, que ellos decían, sí, somos leales al César, pero era solamente de labios para afuera, para de alguna manera ganarse el aprecio, pero él no se la había tragado. Pero no quería entrar en broncas con tal que también fuera la fiesta en paz. Para él era difícil. Tal vez quizás no podía entender exactamente cuáles eran las razones concretas por las que sentían esa hostilidad hacia Jesús. ¿Cómo es posible? Es de su gente. Es judío, igual que ellos. Les ha dado de comer a cuánta gente. Los milagros que ha hecho. O sea, no entendían, no le cabía en la cabeza cómo es posible que esto estuviera sucediendo. O sea, yo no entiendo, no veo una lógica, no veo una causa objetiva, válida, que justificase esta conspiración de los líderes judíos para condenar a muerte a Jesús. No encuentro. Por el contrario, él decía, no, él es merecedor de que todo el mundo, pues, lo reciba, sea bien recibido. Sin embargo, él conocía lo que había en los principales sacerdotes y sabía que les devoraba la envidia. Sabía que lo estaban haciendo por envidia. ¿Por qué? Porque nadie de ellos había hecho los milagros que Jesús había hecho. Y nadie había dicho, tus pecados te son perdonados como Jesús lo había hecho. Nadie había dicho a la tormenta, calla y enmudece, como Jesús lo había hecho. Nadie había dicho, Lázaro, sal fuera, como Jesús lo había hecho. Y cuando alguien ve, y eso es muy, muy dado a darse en las personas, que cuando tú no logras lo que alguien está logrando, entonces te entra cierta envidia. ¿Por qué él y yo no? Y espero que acá en la congregación no haya alguno así. Espero, digo. Pero es habitual que eso pase en el ser humano. Entonces, él se daba cuenta de que había esa envidia. Ninguno de ellos tenía tal arraigo comparado con la popularidad de Jesús. Era demasiado. Así que ninguno de ellos, de los líderes religiosos, habían echado fuera demonios como Jesús lo había hecho con autoridad. Y entonces surgen las envidias. Déjeme decirle que aún en las iglesias hay envidias. He visto gente que envidia a sus pastores y que ellos están buscando cualquier cosa para ponerle un cabe ahí que se caiga para que él pueda ser el pastor. He visto gente tramando cosas para destituir a los pastores. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Las envidias que surgen. Y solamente por querer estar frente a un púlpito, como si eso fuera todo. La envidia, hermanos, es un pecado bastante común. E incluso en aquellos que se denominan cristianos, puede llevar por dentro esa envidia que les corroe y que muchas veces les lleva a cometer acciones deplorables. Así que hay que tener mucho cuidado con la envidia. Mucho cuidado. No, yo tengo envidia de la buena. Pues la envidia no es buena.
Versículo 11. Mas los principales sacerdotes, está leyendo su Biblia, yo le pido que lea su Biblia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Contra toda lógica, hermanos, los principales sacerdotes, los principales religiosos que estaban acusando a Jesús de traición contra César, ahora ellos estaban incitando al pueblo para que pidiera la liberación de Barrabás, que realmente él sí era culpable de sedición. Él sí era culpable de haberse levantado en contra del imperio romano, cosa que Jesús jamás lo había hecho. Pero fíjense, la religiosidad, ¿qué hace? Te tapa el sentido común y va por encima de ello. Aquí lo que estamos viendo es que todos los líderes estaban mostrando una aparente religiosidad porque eran injustos y además manipuladores. ¿Y cómo se puede decir que eran los líderes? Si eso eran los líderes, ¿qué se puede esperar de los seguidores? Pero eso es lo que había en los tiempos del Señor. Injustos y manipuladores. Tal vez si la multitud hubiera podido expresar sus propias preferencias sin la presión de sus líderes, tal vez, ojo, tal vez, no estoy seguro, tal vez hubieran optado porque liberasen a Jesús. Pero al verse presionados, ellos simplemente siguieron. ¿Por qué? Porque siempre hay una influencia de alguien que está en mayor posición. Y ese que está en más alta posición siempre va a presionar. Y en ese momento donde la balanza no se inclinaba al favor de Jesús, entonces al ver a un hombre que estaba ahí a punto de ir al patíbulo, simplemente se fueron por la mejor opción, entre comillas, que ellos pensaban que era la mejor, lo de sus líderes. Vemos que fácilmente se puede manipular a la gente. No sé, hermanos, no dejo de sorprenderme este comportamiento de las multitudes, de que una semana atrás le habían dado la bienvenida en esa entrada triunfal ahí en Jerusalén. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bienvenida, pero ahora ellos prefieren a Barrabás antes que a Jesús. Qué extraordinario. Habían llegado al límite de la ofuscación, de la locura y del delirio. Y por supuesto, hermanos, eran plenamente responsables de sus actos. Porque lo que hicieron los líderes, lo incitaron. Pero ellos se dejaron manipular como si fueran títeres. Pero también nos preguntaremos, o debiéramos preguntarnos, ¿dónde estaban los seguidores de Jesús? ¿Y por qué callaron aquellas miles de personas que habían sido beneficiadas por alguno de los milagros de Jesús? ¿Dónde estaban en ese momento? Cuando era de alguna manera necesario. Ojo, de alguna manera, estoy diciendo que era estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque estaba trazado ya el plan de Dios. Pero ¿dónde están entonces? Por lo menos alguien se debió levantar. Pero no encontramos a nadie. Seguramente estaban ausentes o tal vez callaron por cobardía. Cualquiera de dos razones pueden ser válidas. Y esto me hace recordar aquellas palabras de Martin Luther King, que dice lo siguiente: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Porque cuando los buenos tienen que hablar es donde se callan. Y eso estaba pasando en ese momento con el caso de Jesús. Porque quien acepta, hermanos, escúcheme bien, quien acepta pasivamente la maldad, es decir, sin hacer nada frente a la maldad, es tan involucrado o es tan culpable en esa maldad como aquel que lo está cometiendo. ¿Sí entiende eso? Quien acepta la maldad sin protestar, hermanos, está cooperando con esa maldad. Eso es lo que está pasando. Y eso podemos ver en este caso. Versículo 11.
Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Al final, los principales sacerdotes convencieron a la multitud para que pudieran pedir la libertad de Barrabás. Es lo que estábamos viendo. Es posible, ojo, es posible que les hayan vendido la idea de que Barrabás era un héroe por haber participado de esa rebelión en contra de Roma. Entonces, como es un héroe, hay que pedirlo como nuestro intercambio. Y no es de Jesús. Porque Barrabás fue bien valiente. Él sí se enfrentó, no como Jesús. Mira, no se quiso enfrentar y dice que es el Mesías. Creo que Barrabás debiera ser nuestro Mesías. Comenzaron a venderle la idea. Como en las elecciones que te venden las ideas. Es que ella tiene que ser la gobernadora. No, es que él tiene que ser. Y aunque antes haya hecho desastre y medio, pero te maquillan bien para venderte. Y estoy diciendo, no estoy ni con el PRI ni con el PAN, por si acaso. Porque los dos son malos. Porque desde que es político ya es malo. Desde que son políticos ya son mentirosos. Queriendo o sin querer. Por eso que imagínense un pastor que se deja el pastorado para irse tras la política. Deja un buen lugar para irse, pues, tras un lugar de segunda nomás, de segunda categoría. ¿Sí o no? Porque no va a estar, estar al servicio del Señor es lo mejor que puede haber. En cambio Jesús, pues comparado con Barrabás, que Jesús no se enfrentó así cara a cara a pelear contra el imperio romano. Tal vez tenía un carácter un poco débil, no, para su punto de vista de ellos. Así que, sin más, Pilato tuvo que soltar a Barrabás. Nosotros sabemos esa historia. Y alguien tal vez te está aburriendo, porque, todo eso ya me lo sé. ¿Crees que te lo sabes? Pero algo de esto Dios te va a comunicar. Cuando unas horas más tarde Jesús fue crucificado allí en el Gólgota, Barrabás tuvo que darse cuenta y decir: yo debiera haber estado en esa cruz, no él. Sin embargo, en mi lugar hay otro que está muriendo por mí, por mi culpa. Él sabía que esa cruz del centro era la de él, era la suya, era la que le correspondía. Sabía que esos clavos que estaban atravesando las manos y los pies de Jesús eran los clavos que le correspondían a él. Sabía que de un modo muy personal, ese Jesús de Nazaret, aquel carpintero como todos lo conocían, estaba muriendo en su lugar. Y quiero que sepa que de alguna manera este Barrabás que nos menciona la Biblia representa a cada uno de los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque es por nosotros, por nuestra culpa, por nuestros pecados que Jesús murió en esa cruz. Y al pararnos al pie de la cruz, sabemos perfectamente de que ese era el lugar que a nosotros nos correspondía. No a Él, sino a nosotros, por nuestros pecados. Y la única esperanza segura que podemos tener es que esa muerte sustituta nos da la vida eterna. Porque Él ocupó nuestro lugar. Por tal razón debemos estar tan agradecidos con lo que Jesús hizo. Porque si aún nos hubieran crucificado a nosotros, no seríamos salvos. Porque el sacrificio no hubiera sido perfecto. Porque nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser no es perfecto. Y recordemos el tipo de ofrenda que se tenía que presentar ante el Padre. Tenía que ser perfecta. Y ninguno de nosotros lo es. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, del cual forma parte usted y yo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo, un injusto, pero el justo murió a mi favor. Por eso que vivo agradecido con Él. No digo que le vivo agradecido.
Porque una cosa es decir, yo vivo agradecido, estoy agradecido con Dios por esto y por aquello. Otra cosa es vivir agradecido, que es totalmente diferente. Porque decir que eres agradecido, ¿saben qué? Es muy diferente a vivir agradecido. Cuando tú dices que eres agradecido, no necesariamente vives agradecido. Pero que cuando tú vives agradecido, entonces tú te desvives por vivir para ese Dios. Te desvives por vivir para ese Señor. Para ti no hay nada más importante que vivir para Él, aquel que tomó tu lugar ahí en la cruz. Cuando tú entiendes eso, en una profundidad que esos clavos debieron haberte atravesado a ti, y aún atravesándote a ti los clavos de tus manos y de tus pies, ni siquiera hubieras sido salvo. Ni siquiera hubieras alcanzado la redención. Pero otro perfecto, santo, puro, tomó el lugar de nosotros para poder darnos a nosotros la vida eterna. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué queréis? Definitivamente, hermanos, el plan de Pilato para librar a Jesús pues había fracasado. Y en su cobardía hizo algo completamente inconcebible en un juez. El juez le pregunta a todos para saber qué querían que hiciera. O sea, él ya no podía dirimir, él no podía juzgar. Ahora lo estaba. ¿Para qué? Para congraciarse. Esto evidencia una vez más, hermanos, que Pilato estaba actuando sin ningún tipo de justicia. En realidad, se veía como un esclavo de la opinión pública. Así como muchas veces tú y yo nos vemos esclavos de lo que otros dicen y comienzas a comportarte de acuerdo a lo que otros dicen. ¿Por qué tienes que ir tanto a la iglesia? Vas martes, vas jueves y vas domingo. Y como siempre te ponen gorro con eso, entonces dijo, no, pues para tenerlos contentos no voy a ir 2 días. Voy a ir un día, el domingo nada más. Pilato. ¿Por qué un poquito de presión? Y como no quería verse presionado, ahí está. ¿Sí vamos viendo la figura? Ahí está. Muchos el día de hoy adoptan la decisión que toma la mayoría. Sí, es lo que pasa. En lugar de juzgar a Jesús por lo que realmente hizo, él iba a decidir su veredicto a partir de lo que toda la gente decía, a partir de la opinión de los demás. ¿Cuántas personas en la actualidad hacen lo mismo? Muchas. Muchas veces algunos no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque la comadre y el compadre, no, pues ¿qué le van a decir? O su papá, ¿qué le va a decir? Su mamá, ¿qué le va a decir? Sus hijos, etcétera. Es que toda mi familia es católica. ¿Y eso qué? Si el catolicismo no salva a nadie. ¿O sí? Pues no. ¿Y el cristianismo? Pues tampoco. Lo que salva es Cristo Jesús con un verdadero arrepentimiento y una fe genuina en Él. Y como demostración que te has arrepentido y que has puesto tu fe en Él, entonces comienzas a vivir como Él manda. Entonces comienzas a reaccionar de acuerdo a su ley. Entonces comienzas a decirle cuánto amo tu ley, cómo me deleito en tus mandamientos. Qué delicia es caminar de acuerdo a tu palabra. ¿O no es cierto? Pero para algunos esto es una carga tan pesada que vienen un día a la semana y esto es, otros un día al mes. Porque es demasiado pesado. Porque no han entendido la profundidad de lo que realmente significa el sacrificio de Cristo. Porque no entendieron realmente cuánto es lo que vale ese sacrificio en la cruz. Porque tal vez ni siquiera entiendan cómo Él tuvo que ser crucificado. ¿Qué queréis que haga con Él? Como si Él no pudiera hacer, teniendo la autoridad. Y hay así igual, hay algunos que tienen la autoridad,
No, pero escuchan a la gente. Qué tristeza. Pilatos. Ahí está, una imagen, una figura de Pilatos. ¿Se dan cuenta que Pilatos? ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué le dijo? Ellos volvieron a dar voces. ¿Qué dijo? ¡Crucifícale! Y Pilatos, sí, pues voy a crucificarle, para que no se vaya a enojar, entonces voy a crucificarle. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la actitud? Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. O sea, como queriendo reaccionar, ¿verdad? Pero escuchan, ¡crucifícale! Es lo que dice, gritaban más. Y cuando ya levantó el tono, entonces, no, mejor entonces sí voy a crucificarle para que no se enojen más. Qué interesante. No sé si se dan cuenta. Todo intento de Pilato para poder razonar con la multitud resultó en nada. En lugar de calmarse, como que se enardecieron, como que el frenesí de la gente aumentaba más y más, y cada vez dice que gritaban más fuerte a fin de convencerle a Jesús de la culpabilidad. Hay un dicho, dice que cuando no tienes la razón, entonces gritas para compensar que no tienes la razón. Para defender tu posición, como ves que está siendo socavada tu posición, entonces levanta la voz. Es lo que pasaba con ellos. Y aquí anoté, dice, los gritos y las amenazas son con frecuencia el sustituto de la razón. ¿Se dan cuenta? Cuando usted está platicando con alguien y otro levanta la voz, es que se está dando cuenta que está perdiendo porque no tiene la razón. Entonces lo que hace es levantar la voz. ¿Ve? Otra clase más que está aprendiendo. Es lo que les pasaba ahí. Aunque eso ya lo sabemos, ¿verdad? La vida cotidiana. En cualquier caso, hermanos, no deja de ser un misterio que esta multitud que una semana atrás había aclamado a Jesús como el rey cuando había llegado a Jerusalén, ahora estuvieran diciendo crucifícale. ¿Ya qué se debió este cambio? ¿A qué? Parte de la respuesta la debemos encontrar en el carácter cambiante de la multitud, que unido a la presión de los principales sacerdotes que estaban ejerciendo sobre ellos, entonces eso logró un cambio de actitud. Pero normalmente las multitudes, hermanos, aunque no parezca, son fáciles de poder dirigir, normalmente más de lo que se piensa. Por eso que hay gente que habla muy bien y arrasa con la multitud y la gente va tras él. Un buen orador arrasa con la gente. ¿O no es cierto? ¿Sí? En la mayoría de los casos, la gente actúa por imitación y no por convicción. Esas multitudes que van es por imitación, no es por una convicción propia. Así que si el grupo de los principales sacerdotes comenzaban a gritarle para que Jesús fuera crucificado, crucificale, todos los sacerdotes ahí, crucificale, el resto se unió ahí al grupo y comenzó a gritar por imitación. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, sus discípulos comenzaron a aclamar como rey a Jesús. Entonces el resto se unió a la multitud. ¿Por qué así es la multitud? Así es la gente. O sea, pasó lo mismo. Se unieron a lo que estaba diciéndose. Se subían a la onda de acuerdo a las circunstancias. Pero como podemos darnos cuenta, hermanos, son decisiones muy superficiales y se pueden cambiar con bastante facilidad. Si no, pregunten a los que eran de un partido y al otro se cambian para otro partido. Y el otro se van a cambiar. A quien le da su tarjetita, pues se cambian a ese partido. Pues, para no mencionar nombres porque algunos se ofenden. Pues ya saben de dónde son las tarjetas, ¿verdad? En la actualidad también es lo mismo. Pasa lo mismo. Muchas veces se reúnen grandes multitudes para escuchar el Evangelio y muchas veces
algunos llegan a tomar una decisión a favor de Jesús, condicionados por la presión o el ambiente que se está manifestando, pero no por una auténtica convicción de sus pecados. Muchos dicen, pásale, que tú necesitas, pásale. Uy. Si no pasas, te vas al infierno. No, entonces paso. Pero pasa por ese temor, pero no pasa por una convicción verdadera de haber sido arrepentido. Y de eso hay muchos. Por eso que cuando esa gente llega a las congregaciones no dura mucho. Está un tiempo, pero luego se olvidan que un día tomaron esa decisión. Y tampoco les importa, porque no fue una decisión genuina. Porque no fue una decisión por convicción, sino por presión. Por otro lado, las multitudes se dieron cuenta de que Jesús pues no tenía esa clase que ellos esperaban para ser el Mesías. No tenía ese caballo, ¿no?, para venir y estar al frente de las tropas y ser el líder. Entró a Jerusalén, sí, pero ¿en qué entró? Pues en un pollino. Imagínense. ¿Qué líder es ese? ¿No? ¿Cómo iba a impresionar a Jesús en su pollino frente a los soldados ahí en tremendos caballos? ¿Cómo le iba a impresionar? Pues ese líder no queremos. Así que estaban como medio desairados y por lo tanto no les importó rechazarla. ¿Sí? Si en algún momento ellos habían llegado a pensar que Jesús podía ser el Mesías prometido por Dios, entonces ahora no tardaron en cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, desde su opinión, él no podía ser el Mesías. Lo que ellos no entendían, que Jesús les quería librar del pecado, no del poder de Roma. Pero a ellos poco les interesó eso. A ellos no les interesaba que es ser liberados del pecado, sino lo que les interesaba es en ese momento. Queremos ser liberados de Roma. Y como eso no les ofrece, o Jesús no les ofreció eso, entonces su corazón se tornó en contra de él, en odio, y un odio homicida. Por eso que aquí llaman crucifícale. ¿De dónde viene? Del corazón. Y en cierto modo podríamos decir que en nuestros días hay personas también que se acercan a Dios esperando recibir las cosas que ellos desean. Y si no las reciben, ¿qué pasa? Se sienten defraudados y se vuelven contra Dios. No, que Dios es injusto, que Dios no me escucha, que Dios... ¿Y cómo quiere que te escuche si ni estás arrepentido? Dios escucha a sus hijos. ¿Hay algún amén por si acaso? Pues Dios trata con hijos. No tiene hijastros. Cuando un hijo se acerca, siempre Dios le va a escuchar. Siempre. Ahora no te va a responder de acuerdo como tú quieres, pero siempre te va a escuchar. Ahora, algunos a veces no son hijos, pero aún así Dios se mueve en misericordia y los sana. ¿Recuerdan cuántos leprosos habían? ¿Y cuántos fueron agradecidos? ¿Y Jesús sabía o no sabía? Que eso había en su corazón. Pero entonces, ¿qué sucedió? A pesar de eso, Dios lo sanó. A pesar de eso. Pero no siempre sucede así. Solamente mostraba su amor para que vean el amor tan grande y tan profundo de Dios. Hermanos, no debemos olvidarnos que lo que Dios se ha comprometido a darnos gratuitamente es ¿qué cosa? La salvación eterna. Cuando le pedimos verdaderamente arrepentidos y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Podemos orar por otras cosas, sí, podemos pedirle muchas cosas, pero las vamos a recibir si están de acuerdo a su voluntad. Versículo 15, sigamos. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás,
¿Queriendo satisfacer a quién? Ahí está, al pueblo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato se encontraba atrapado ahí en un verdadero dilema. Quería complacer al mismo tiempo a dos poderes totalmente contrarios, lo que no tardó en darse cuenta que eso es imposible. Comprobó que no se puede servir a Dios y a veces al agradar a los hombres. Ahí está comprobado. No se puede, es imposible. Nosotros también tenemos que estar, hermanos, constantemente tomando decisiones de este tipo. Y Pablo llega a esta conclusión, ahí en Gálatas 1:10 lo expresa: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú agradas a los hombres, no puedes ser siervo de Cristo, no puedes ser hijo de Dios, no puedes servirle al Señor. Es lo que dice la palabra. Pilato tuvo que decidir entre la amistad de César y la de Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones similares. Jesús o la multitud. Jesús o el grupo de amigos. Jesús o la familia. Jesús o las amistades. Jesús o el vecino o los vecinos. Jesús o aquel que nos quiere impedir, de donde venga. Pilato tomó la decisión para agradar a los judíos y eso le llevó a condenar a un hombre inocente, a Jesús. Por querer agradar a los hombres, cada vez que tú quieras agradar a los hombres, siempre te va a traer consecuencias. Siempre. Y este suele ser el precio que hay que pagar cuando estamos más interesados, hermanos, en la opinión pública que en la verdad de Dios. Si seguimos el ejemplo de Pilato, fácilmente nos encontraremos condenando al inocente y halagando al culpable, callando la verdad y defendiendo la mentira. Cuidado con esas cosas. Cuidado con dejarte llevar por la gente. Déjate guiar por la palabra del Señor. Sométete a ella. Y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Fíjese. Antes de que Jesús fuera entregado a la crucifixión, Pilato dice que mandó a azotarlo. Ahora, ¿pero qué sentido tenía infligir un castigo tan brutal si acto seguido lo iba a crucificar, iba a ser crucificado y muerto? ¿Por qué? Y a veces muchos se han preguntado, pero quizá una explicación sería que tenía con finalidad, o la finalidad sería de debilitar al cuerpo de Jesús de tal manera que la muerte ahí en la cruz sea mucho más rápida. Pero en este caso concreto también debemos considerarlo que podría ser un último recurso o un último intento de Pilato para librar a Jesús. No olvidemos, hermanos, que después de haberlo azotado, Juan nos dice que volvió a sacarlo al pueblo otra vez así, desfigurado, azotado. Tal vez lo volvió a sacar con esa esperanza de que esa multitud, al verlo totalmente humillado, vituperado, eso despertara, se congraciara ahí, despertara compasión entre la multitud y de esa manera poder librarlo de la muerte. Más o menos tal vez puede ser eso. Porque tal vez piensen, ya recibió suficiente castigo. Pero este nuevo intento de librar a Jesús de nada le sirve. También fracasa y la multitud siguió gritando, crucifícalo, crucifícalo. Con lo cual, hermanos, nos damos cuenta que cada uno de los intentos que Pilato hacía para poder intentar librar a Jesús, lo que realmente estaba haciendo era constituyendo una nueva ofensa y una humillación contra él. No olvidemos, hermanos, que los azotes romanos eran de lo peor. Eran casi inimaginables, terriblemente. El prisionero permanecía hincado, doblado prácticamente, y atado de tal manera que totalmente su espalda quedaba expuesta para ser castigado. Y el azote consistía en una tira larga de cuero con trozos de hueso incrustado o de plomo ahí, que cuando lo agarraba prácticamente desgarraba la piel. Y cuando alguien era azotado, muchas veces sus órganos internos quedaban expuestos. Algunos morían siendo castigados. Otros
se enloquecían con ese castigo. Pero ese es el castigo que tuvo que pasar Jesús. No sé si usted va entendiendo lo que tuvo que padecer Jesús. ¿Con qué reverencia usted viene acá a la casa del Señor? ¿Con qué reverencia usted canta? ¿Con qué reverencia usted escucha su palabra? ¿Con qué reverencia usted hace lo que hace, que dice para el Señor? Estoy así nada más pasando, porque esto ya le hemos explicado con bastante detalle lo que Jesús pasó en la cruz. Pero aquí, hermanos, no era otra cosa que el cumplimiento de un salmo profético que está en el Salmo 129:3, que dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Se cumple en ese momento. Viendo que las multitudes no cambiaban de opinión, sino que seguían más enardecidas, dice que finalmente lo entrega a Jesús para que fuera crucificado. Sin embargo, antes que decidiera eso, dice que se lavó las manos en público. Ese no era una costumbre romana, esa era una costumbre judía. De hecho, también ya les he explicado eso. Propiamente los judíos. Por eso cuando los judíos vieron que Pilato se estaba lavando las manos, ellos entendieron el mensaje. Ellos de inmediato, lo que Pilato estaba diciendo, que él con eso era inocente de la injusticia que se estaba cometiendo, y que esto que iba a pasar era únicamente responsabilidad de los judíos. Pero las manchas de sangre no se quitan con agua. Así como tú no puedes ser perdonado por solo decir: sí, Señor, perdóname, si no muestras un verdadero arrepentimiento. Si dices que amas a Dios y no respetas, si no cantas con solemnidad a Dios, estás mintiendo. Cuando no escuchas ni estás atento a la palabra con solemnidad, como se merece la palabra de Dios, no el predicador, sino su palabra, estás mintiendo. No estás valorando. Y Pilato se quiso justificar y se lavó las manos. Y algunos dicen: no, es que yo esto, entonces ya se justifican y se lavan las manos. Cuidado con eso. Se los leo rápidamente el pasaje que habla sobre esto de Pilato. Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy, sí, cómo no, de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mientras esto ocurría, la multitud respondió. ¿Qué respondió? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que decían. Su sangre, es decir, las consecuencias de esto sea sobre nosotros. Pues pagaron las consecuencias. Y tuvo tremendas consecuencias. Y antes de que pasaran 40 años, aquel pueblo que dijo: su sangre sea sobre nosotros, pasó por ríos de sangre, viendo cómo destruían Jerusalén y el templo. Lo más sagrado que ellos tenían fue destruido. Y a partir de ahí comenzó la dispersión, donde se fueron por diferentes lugares, países. Y siempre este pueblo ha sido objeto del antisemitismo. O sea, en contra de todos los judíos. Sufrieron la expulsión de diferentes países. Por ejemplo, España los expulsó a todos. Los sacó. Y luego fueron cruelmente exterminados por Hitler. 6,5 millones de judíos. ¿Quieren más? Cuando no se reconoce quién es el Señor, cuando no se reconoce quién verdaderamente, qué es lo que vale verdaderamente para nuestras vidas,
Y cuando muchas veces quieres hacer la actitud de ellos, hay consecuencias funestas. Pero a pesar de todo lo que pasó, los judíos no se han arrepentido. Pues hay algunas excepciones, pero en general no se han arrepentido de haber crucificado a su Mesías. Una vez que el pusilánime Pilato se dio a la presión de los judíos, dice que entregó a Jesús para que los soldados romanos estuvieran mofando, se estuvieran burlando antes de poder llevarle a ser crucificado. Se burlaron de la manera más cruel. Eran soldados, eran rudos. Eran gente embrutecida, con mano dura, acostumbrados a cumplir las órdenes más espantosas. No interesaba de dónde viniera, no tenían reparo en ridiculizar ni siquiera a un prisionero en las condiciones que se encontraba. Por eso que hicieron lo que leíamos, una ceremonia burlesca en la que le vistieron de púrpura, el color real. Por eso le vistieron así, poniéndole una corona tejida de espinas. Y comenzaron a saludarle, pero lo hacían en burla. Es lo que pasaba. En ese momento todo su cuerpo estaba ensangrentado después de haber sido azotado brutalmente. Pero aún así, ni aún así, los soldados se apiadaron de Jesús y siguieron con ese simulacro de coronación con el que intentaban ridiculizar, hermanos, a su majestad, disfrazado de rey, rindiéndole honores, pero sarcásticamente. Sí, es lo que estaba pasando. Mientras lo golpeaban, dicen, en la cabeza con una caña y le escupían. Y se sentían fuertes, porque allí en su humanidad Jesús se encontraba débil. Nosotros los soldados somos así. ¿Por qué esta burla tan insultante? Parece que ahí como que vieron la oportunidad de poder sacar todo lo que traían, el odio que había en sus corazones en contra de Jesús. Pero aquí al mismo tiempo el evangelista se encarga de establecer un paralelismo con las burlas que los judíos habían hecho a Jesús después que lo hubieron juzgado. Así que si los romanos ridiculizaron como rey, los judíos lo habían hecho como profeta, porque también lo habían ridiculizado, ¿se acuerdan? Ahí está, un paralelo. Esto, hermanos, es un trato vejatorio al que sometieron a Jesús. No sé si usted a veces lo ve con tanta serenidad y como, wow, qué bien, pues ya pasó. Y a veces pareciera que como si se hubiera hecho a cualquier hombre. Pero cuando pensamos que lo estaban haciendo al eterno Hijo de Dios, entonces tenemos que meditar y decir, ¿cómo es posible? A tanto es capaz de llegar el ser humano. Y no digo ellos, sino el ser humano en general. Tanta es la bajeza a la que puede llegar el hombre más intelectual incluso. Aunque si nosotros reflexionamos sobre el hecho de que estos tormentos fueron sufridos voluntariamente con el objeto de librar a los pecadores, como nosotros, aún tiene que causar en nosotros una profunda admiración por ese Jesús, un profundo respeto, una profunda reverencia. Yo no entiendo cómo en algunas iglesias, a la hora que se está exponiendo la palabra, la gente está hablando por sus celulares en un lado y en otro. Pues acá no lo hacen, pero pues yo digo que conozco, están hablando por celulares, están mandándose mensajes de textos. O sea, no han entendido la reverencia que tienen. No hay admiración por el Señor. Se ha perdido el sentido de admiración. No están atentos porque tal vez, y es algo que tantas veces lo han escuchado, que no, pues ya lo sé. Es más, lo he predicado. O sea, no me interesa escucharlo y me pongo a otra cosa. No hay admiración por el mensaje. Y algunos se levantan a comprar, otros se regresan y no hay. Y yo digo de otros, pero acá, ¿qué de usted? ¿Qué es lo suyo?
¿Hay respeto? ¿Hay admiración por este Jesús? No solamente por cantarle. Porque a veces pensamos que con cantarle ya le libramos. No. El corazón, ¿cómo está? Y alguien dice, es que yo puedo hacer dos cosas a la vez. Pero Dios quiere que entregues ¿qué cosa? Pues todo. Si tú vienes a casa del Señor, todos tus sentidos tienen que estar puestos en Él, ¿o no? A unas mujeres que dicen que tienen un sentido más, también ese sentido póngalo en Él. De eso tenemos, cuando hay una admiración por alguien, es lo que hacemos. Si esta gente hubiera sabido que aquel a quien vistieron de púrpura era el creador de todas las cosas, si hubieran sabido que aquel a quien coronaron de espinas era el sustentador del universo, si ellos hubieran sabido que aquel a quien estaban golpeando y escupían era el Señor de la gloria, ¿saben qué? Tal vez no lo hubieran hecho. Pero tampoco quisieron ellos llegar a conocer a Jesús. Pero déjeme decirles que todo esto que nosotros estamos narrando, nada de eso le sorprende a Jesús, ya que recuerden, anteriormente Él mismo les había anunciado a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Recuerden? Él ya sabía, Jesús ya sabía que tenía que padecer todas estas situaciones, toda esta infamia en contra de su vida, de su ser, antes de morir. Y esto tendría que venir de parte de los judíos y de los gentiles. Él sabía todo esto y por lo tanto, Él pudiera haberlo evitado si Él hubiera deseado. Pero Él deliberadamente había elegido entregar su vida a favor suyo y a favor mío. Y no le distrajo nada. Nada. La ruta trazada, Él lo cumplió. Y caminó por ese camino que finalmente lo llevó a la cruz. Él iba a morir. Y no fue porque Él fuera una víctima impotente de la hostilidad de los líderes religiosos. Ni era tampoco por un destino inevitable decretado contra Él. Nada de eso. Libremente Él hizo ese propósito de su Padre. ¿Para qué? A fin de poder salvar a todos los pecadores, del cual formo parte yo. Y espero que usted también. Él dijo ahí en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo, dice, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Una vez que terminaron con sus burlas, dice que vistieron a Jesús nuevamente con sus propios vestidos y lo llevaron para ser crucificados. Según era costumbre, un escuadrón de ejecución de 4 soldados bajo un centurión, el mando de un centurión, iban a conducir a Jesús allá afuera de la ciudad donde tendría que ser crucificado. Y entonces cabe la pregunta, ¿quién fue el responsable de la muerte de Jesús? A lo largo de los últimos relatos que están en los evangelios, se puede considerar que varias personas fueron responsables de la muerte de Jesús. Por ejemplo, leemos que Judas le entregó por dinero, ¿recuerdan? A los principales sacerdotes que lo buscaban para matarlo. Tal vez podríamos decir que Judas es el culpable. Pero luego vemos a los principales sacerdotes entregando a Jesús a Pilato con la petición ¿qué? De que lo crucifiquen. Y ahora, en este pasaje, hemos visto que Pilato entregó a Jesús a los soldados para que fuese crucificado, con lo único propósito de agradar a los demás, de agradar a las personas. Y aunque nos gustaría poder excusarnos, la realidad es que no podemos hacerlo. Porque nosotros de alguna manera estamos reflejados en cada uno de ellos. Las pasiones de ellos son nuestras pasiones. ¿Quién no ha tenido nunca envidia? ¿Quién no ha codiciado jamás en algún momento el dinero como Judas? Tal vez no en esa proporción, pero no hemos codiciado el tenerlo, el querer tener.
O quién en su momento, en algún momento, no ha querido agradar a los hombres antes que con Dios. Todos hemos pasado situaciones diferentes. Por lo tanto, nosotros mismos también somos culpables. Y si hubiéramos estado en el lugar de ellos, creo que también hubiéramos hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Porque la codicia, la envidia y el temor que promovieron su comportamiento también muchas veces nos promueve a nosotros el hacer cosas. Y todos estos ámbitos de la humanidad, tanto judíos como gentiles, estuvieron involucrados en igual en la muerte de Jesús. El Evangelio de Marcos nos ha llevado a considerar un paralelo entre el juicio y las burlas de los dos juicios, con los judíos primero y con los gentiles después. Ambos por igual fueron responsables, y así como vieron los apóstoles esta situación. Miren Hechos 4:27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, nadie se salva. Todos están ahí. Pero aunque todo esto es cierto, sin embargo, todavía no hemos llegado al fondo de la cuestión, porque no hemos de olvidar que en último término, la verdadera causa de su muerte fueron nuestros pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya hemos visto una ilustración de este concepto en la sustitución de la persona de Barrabás. El inocente entregado a la muerte a fin de que el culpable pudiese salir libre. Por lo tanto, fueron nuestros pecados los que lo llevaron a morir allí en la cruz. Nuestra salvación depende entonces enteramente de esto. Y cuando miramos esa cruz, solamente la podemos hacer con la cabeza inclinada y con el espíritu contrito y un corazón agradecido. Y mi pregunta es: ¿qué tanto es tu agradecimiento? Tu agradecimiento es tan grande que eres reverente en su casa o donde estás, con Él, con su nombre. Porque déjame decirte que la cruz lo único que manifiesta con total claridad es la gravedad de nuestros pecados y nos quita cualquier posibilidad de orgullo o de autosuficiencia. Eso es la cruz. Por lo tanto, podemos decir que aunque Jesús fue entregado a la muerte por la codicia de Judas, por la envidia de los principales sacerdotes y por la cobardía de Pilato, al mismo tiempo, es cierto que el mismo Padre lo entregó por amor para que ocupara el lugar de usted y de mí. Ese lugar el cual ninguno de nosotros es capaz de soportarlo para salvarse. ¿Qué harías tú para poder salvarte? Es más, el mismo Hijo se entregó a sí mismo, dice, voluntariamente, para cumplir la voluntad de su Padre. A la vista de todo esto, entonces la gran pregunta que Dios sigue haciendo a todos los hombres: ¿qué vas a hacer con este Jesús llamado el Cristo? De tu respuesta depende dónde vas a pasar la eternidad.